Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a otro video sobre análisis funcional, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar los temas de castigo positivo y castigo negativo, esta vez observando, estudiando ejemplos de análisis funcionales en castigo positivo y en castigo negativo, debido a que ya hemos visto la teoría y pues me pareció importante realizar ejemplos sobre análisis funcionales para que usted lo tenga claro, para que usted lo tenga bastante en cuenta en su formación como psicólogo clínico, como estudiante de psicología y pues para que no hayan confusiones. Vamos a ver diferentes situaciones en donde la conducta va a ser castigada tanto positivamente como negativamente y sobre todo pues vamos a recordar la estructura del análisis funcional, su función, su estimulación consecuente, su estimulación antecedente, mejor dicho, de todo. Entonces vamos a observar este documento que yo hice para trabajar esos ejemplos. Entonces, dice análisis funcionales sobre castigo positivo y castigo negativo. Vamos a recordar lo que es el castigo positivo y el castigo negativo para empezar a comprender estos análisis funcionales como ejemplos del tema. Castigo positivo se añade un estímulo que normalmente es aversivo o indeseable para la persona, pero no necesariamente después de la emisión de la conducta. ¿Vale? Se añade una estimulación indeseable para la persona, ¿cierto? Que implique en la persona que su conducta se elimine o se deteriore. ¿De acuerdo? Aplicamos estimulación por lo general aversiva. Un ejemplo, pues ya lo hemos visto. Un ejemplo de esto es cuando Germán, el padre de la familia Sánchez, se queja en el trabajo a su jefe de una máquina estropeada y su jefe le reprende diciéndole que en el trabajo nadie se queja. Aunque Germán vuelve a encontrar una máquina estropeada y se enfade porque no puede hacer su trabajo, es muy probable que no diga nada al jefe. Bien. Vamos entonces a observar ejemplos de análisis funcional con respecto al castigo positivo. Y aquí pues tenemos el primero. Estimulación antecedente. Él se encuentra en la sala de su casa jugando con sus muñecas con una tina de agua, o más bien con una tina con agua, sobre el tapete. Ahí está la niña en la sala jugando con la tina, con agua, las muñecas, sus juguetes, y luego observa que el papá la está viendo. ¿Qué respuestas va a tener L? Pues respuestas fisiológicas como aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. ¿Qué respuestas cognitivas va a tener L? Mi papá se va a poner bravo, mi papá no me quiere, me siento triste y preocupada. ¿Qué respuestas motoras va a tener la niña en el momento en que está viendo a su padre? Asumiendo que el papá ya representa una señal, un estímulo discriminativo para ella. Pues él le mira hacia su padre, observa cómo se le acerca, se levanta, estira sus manos, mueve la cabeza de un lado a otro y verbaliza: papá, no me vayas a pegar, por favor, ya recojo las muñecas, no me golpees. Luego, L llora y grita al ver que el padre saca su correa y L llora al recibir golpe de su papá. Esto es un claro ejemplo de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Como estimulación consecuente, pues L retira la tina y sus juguetes de la sala al recibir correazos por parte de su papá y efectivamente como clase funcional de respuesta tenemos un castigo positivo. ¿Por qué? Porque se le añadió a la conducta de la niña estimulación aversiva. ¿Y cuál fue la estimulación aversiva? Pues los golpes, los correazos. Eso fue estimulación aversiva para ella que la hizo recoger sus juguetes como consecuencia y muy probablemente irse a llorar al cuarto o irse a jugar a otro lado. Esto va a implicar que cada vez que vea al papá, pues ella va a tener una determinada reacción, va a tener unas determinadas conductas y entre ellas pues es evitar tomar los juguetes, ¿cierto? Cuando esté el papá y jugar en la sala o prácticamente probablemente jugar donde ella quiera en la casa, porque el papá la ve y la golpea. Entonces ha recibido un castigo positivo, ha recibido estimulación aversiva que en teoría elimina o decrementa la ocurrencia de su conducta.
Vamos con este ejemplo de castigo positivo. A se encuentra en la cocina haciendo una torta de cumpleaños para su hijo. En ese momento llega su esposo. Tenemos otro ejemplo de violencia intrafamiliar aquí. Respuestas fisiológicas: aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. Respuestas cognitivas: llegó este tipo que me da fastidio, debo quedarme callada y hacer lo que él diga, me siento triste, asustada, intimidada. Y como respuestas motoras: A tiene contacto visual con su esposo, escucha que su esposo le dice: usted es lo peor que me ha pasado, es una asquerosa y maldita vieja, lárguese ya de mi vista, que no la quiero ver hoy, el día de mi cumpleaños, lárguese de aquí. Pues A lleva su mano a la cara y llora después de haber recibido una cachetada por parte de su esposo. El golpe y la humillación, pues sin lugar a dudas, llevaron a que A dejara el pastel de cumpleaños y saliera de la cocina hacia la puerta de su casa. El golpe y la humillación, pues es castigo positivo, es añadir estimulación aversiva a la conducta de A, ¿vale? Muy probablemente cuando A se encuentre con su esposo va a actuar de forma determinada y entre pues estas actuaciones va a evitar hacerle un pastel. Las conductas que se castigan por lo general se suelen evitar. Como yo fui castigado por hacer esto, pues entonces lo evito a toda costa para no recibir castigo. Y lo evito hasta un punto, es decir, siempre y cuando la señal esté, yo lo evito. Siempre y cuando el estímulo discriminativo esté, yo lo evito para evitar castigo, ¿cierto? Pero si no está la señal, si no está el estímulo discriminativo, pues muy probablemente A, si tiene hijos o tiene amigos que invita a su casa, pues va a hacer su pastel y se lo va a comer con sus hijos o con sus amigos. Otro ejemplo de castigo positivo es el siguiente. B está realizando unas planas en su escuela. La profesora se acerca a la niña y le dice a la niña: ¿qué trabajo más feo? Repita eso, mediocre, buena para nada. ¿Qué respuestas fisiológicas va a tener la niña? B. Aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. Como respuestas cognitivas: me siento triste, me siento mediocre, me siento asustada. Y las respuestas motoras, voy a volverlas a subrayar: B. Llora, grita, verbaliza: profe, perdóneme, ya mismo lo vuelvo a repetir. Como consecuencia o como estimulación consecuente, pues B arranca la hoja de sus planas y vuelve a repetirlas todas desde el comienzo. Es decir, que la profesora añadió a la conducta de B un regaño, un llamado de atención, ¿vale? Y eso fue un castigo positivo porque, como bien dice la teoría, yo añado estimulación, yo agrego estimulación aversiva para castigar una conducta y es puro castigo positivo. Bien, acá tenemos otro ejemplo de castigo positivo. S publica video inapropiado en Facebook. La red social le envía una notificación de que su video ha sido eliminado y S insiste en publicarlo. ¿Qué respuestas fisiológicas va a tener ese? Aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. Como respuestas cognitivas, pues qué pereza, Facebook no deja colgar nada interesante. Y respuestas motoras, ese golpea su escritorio, escribe queja a Facebook y empuja el computador. Como consecuencia o como estimulación consecuente, ¿vale? Basada en el castigo positivo, pues ese ve que Facebook le borra su cuenta al ignorar las advertencias sobre el contenido en su perfil. Lo que pasó fue que ese se puso a insistir y a insistir y a insistir en publicar el video, y lo que hizo Facebook pues fue, lamentablemente, después de muchas advertencias, eliminar su cuenta, ¿vale? Agregó estimulación aversiva, pero vamos a ver el mismo caso con castigo negativo. Por ahora asumamos que al agregar estimulación aversiva, pues la conducta de ese en teoría se va a deteriorar, y esta estimulación aversiva pues va a caracterizar por la contingencia de castigo que es que Facebook aplicó, en este caso cerrarle la cuenta. Pero bueno, ese es un punto desde el castigo positivo. Ahora vamos a ver castigo negativo. Bien, castigo negativo: se retira un estímulo que normalmente es agradable o deseable para la persona después de la emisión de la conducta. Por ejemplo, cada vez que Nicolás dice una palabrota, tiene que echar 1 euro en su bolsillo al bote de las palabrotas.
Esto ha hecho que disminuya considerablemente el número de palabrotas dichas en presencia de sus padres. Retiramos estimulación apetitiva, retiramos estimulación agradable, satisfactoria para castigar una conducta. Y aquí entonces tenemos nuestro primer análisis funcional, nuestro primer ejemplar sobre castigo negativo. J se encuentra jugando con pelota de fútbol en el patio de banderas del colegio y el coordinador de disciplina lo ve. Para quien ya estuvo en el colegio y sabe cómo es un coordinador de disciplina, pues pilas, ¿vale? Porque lo que le espera es justamente un castigo negativo. Respuestas fisiológicas: aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. Como respuestas cognitivas, el coordinador me vio, me va a gritar, me va a regañar, me siento asustado. Como respuestas motoras, J tiene contacto visual con el coordinador y J escucha al coordinador que le dice que le dé a él la pelota. Deme la pelota, ¿cierto? J le da la pelota al coordinador y recibe sanción disciplinaria, más la condición de recuperar la pelota después de pasados 5 días. El hecho de que J le haya dado la pelota implica que J haya perdido un estímulo apetitivo, ¿cierto? Que el coordinador le haya quitado ese estímulo apetitivo. Por lo tanto, podría ser un castigo negativo, ¿cierto? Como clase funcional se ve o se evidencia un castigo negativo. Pero al recibir una anotación, ¿cierto? Al recibir una sanción, pues implica que haya recibido estimulación aversiva. Por lo tanto, que además del castigo negativo, podemos encontrar castigo positivo. El castigo negativo es el hecho de que haya sido decomisado el balón, siendo el balón estimulación apetitiva. Y el castigo positivo es la sanción que ha recibido por jugar en el patio de banderas. Y este es un ejemplo perfecto para decir que el castigo negativo y el castigo positivo pueden darse a la vez sin ningún problema, dado que yo quito y yo agrego. Quito el balón, agrego sanción. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a seguir con otro ejemplo de castigo negativo y vamos a ver si también coincide un castigo positivo. O está jugando en su celular y llega su papá. En ese momento su papá le dice: me enteré de sus calificaciones, está castigado, me hace el favor y me da ya ese celular. Respuestas fisiológicas: aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, estamos hablando de O, aumento de tasa respiratoria. Respuestas cognitivas: mi papá ya sabe mis notas, tengo miedo, me va a decomisar el celuco, me siento re preocupado. Celuco, para las personas que no son de Colombia, es cuando los adolescentes le dicen al celular celuco, el teléfono móvil celuco. Respuestas motoras: o se levanta de la silla, desactiva el videojuego, bloquea su teléfono celular, se lo da al papá y se retira. Como consecuencia es que O le da su celular al papá y se pone a leer su libro de geografía. Hay evidentemente un castigo negativo porque O ha perdido el celular, es decir, ha sido decomisado su celular, ha sido decomisada la estimulación apetitiva, se ha quitado, se ha suprimido, ¿cierto? Eso es un castigo negativo. Y el hecho de que de pronto se ponga a leer su libro de geografía, pues muy probablemente no lo podemos asumir como un castigo positivo o como el hecho de que se haya añadido estimulación aversiva, porque no sabemos si realmente le tenga aversión a los libros de geografía o a la materia de geografía. Puede que le guste, ¿cierto? Puede que le sea interesante y en vez de jugar, pues se ponga a estudiar, ¿vale? Se ponga a leer su libro de geografía. Entonces, por el momento podemos asumirlo como un castigo negativo, porque se le ha quitado su celular, porque se le ha quitado la estimulación apetitiva. Vamos con otro ejemplo de castigo negativo. S publica video inapropiado en Facebook, la red social le envía una notificación de que su video ha sido bloqueado, no eliminado, sino bloqueado. Respuestas fisiológicas: aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento de tasa cardíaca, aumento de tasa respiratoria. Respuestas cognitivas: qué pereza, Facebook no deja colgar nada interesante. Respuestas motoras: S golpea su escritorio, escribe queja a Facebook, empuja el computador y como consecuencia S ve que Facebook le bloquea el video y entonces deja de publicar contenido de ese tipo, ¿vale? El hecho de que Facebook le bloquee el video
pues va a implicar un castigo negativo debido a que el video podría asumirse como la estimulación apetitiva, y lo que hace Facebook es quitar, bloquear esta estimulación apetitiva y darle una advertencia que puede ser como un castigo positivo, que es lo que llaman hoy en día como los strikes, ¿cierto? También en YouTube. Si tú publicas algo inapropiado en YouTube, pues hay un castigo negativo y hay un castigo positivo. Vamos a colocar castigo positivo. ¿Y cuál es ese castigo negativo? Pues primero, que te bloquean el video, ¿cierto? Te lo bloquean, es decir, te lo quitan, te lo suprimen, siendo el video de estimulación apetitiva. Y el castigo positivo viene siendo el strike, es decir, la advertencia o la notificación. Pilas, porque si usted vuelve a subir contenido de ese tipo, le borramos la cuenta. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Pues le borraron la cuenta, ¿correcto? Entonces, el castigo positivo y el castigo negativo pueden andar a la par sin ningún problema. Muy probablemente en los demás videos en los demás ejemplos de castigo positivo, pues hayamos tenido a la vez castigo negativo, ¿cierto? Y eso es lo que yo quería que revisáramos en este video cortico. Existen análisis funcionales sobre el castigo positivo y el castigo negativo interesantísimos, en donde no solamente vemos por aparte el castigo positivo y el castigo negativo, sino que también vemos el castigo positivo y el castigo negativo actuando ambos en un solo análisis funcional. Pero lo que realmente nos importa es ver cómo el individuo evita la señal para no volver a recibir el castigo. Y si hablamos de evitación o incluso de algún tipo de escape, pues estaríamos hablando de la conducta de interés o de la hipótesis de mantenimiento o la función que tiene el comportamiento a la hora de recibir el castigo. ¿Correcto? Eso es lo que estamos viendo justamente aquí. Por ejemplo, cuando va a ver a su esposo y está haciendo torta y el esposo le empieza a golpear por esto, pues cuando no se encuentra el esposo, pues muy probablemente sí haga la torta, mientras que cuando esté ahí, pues evite hacerla para evitar los golpes, igual que la niña cuando está jugando con sus muñecas. Ella ve al papá, entonces va a evitar jugar con sus muñecas, pero cuando no lo ve, de una va a jugar con sus muñecas, igual que el chico que se le decomisa el celular. Probablemente el papá lo tenga guardado en un cajón, en un armario, y cuando no esté el papá, pues entonces él va, toma el celular, chatea, habla, juega, y cuando sí está el papá o cuando escucha que llega, ahí sí lo deja en el lugar tal cual como estaba y hace que estudie. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros vemos cómo la conducta se inhibe ante una señal o ante un estímulo discriminativo particular. Por esa razón, el castigo, en términos generales, si no es un castigo muy agresivo, si no es un castigo, mejor dicho, tiradientes, como dicen por ahí, pues no va a eliminar conductas, las va a inhibir, en el sentido de que el sujeto va a evitar realizar ciertas acciones porque hay un estímulo discriminativo que le impide hacerlo, ¿vale? Y que si lo hace, pues va a generar una contingencia de castigo más. Por ejemplo, si la señora nuevamente es sorprendida por el esposo haciendo torta, pues el esposo va a tirarle los dientes, podría ser si es muy agresivo, y pues estamos viendo contextos de violencia, ¿cierto? De agresión física, agresión psicológica, como en el caso también de la niña, ¿cierto? Y pues evidentemente necesitamos comprender qué clase de castigo existe dentro de esa violencia intrafamiliar y asumir el hecho de que hay una conducta que se está evitando por miedo, por preocupación, por duda ante esa estimulación antecedente, ante esa señal, ante ese estímulo discriminativo particular, y lamentablemente pues existen ese tipo de casos todos los días, a cada instante, a cada rato. En el bienestar familiar sucede bastante. En los colegios también sucede mucho que los papás castigan a los niños, pero pues los niños vuelven a las mismas, porque resulta y pasa que los papás se han convertido en una estimulación antecedente, en un estímulo discriminativo, en una señal. Entonces quiero que pues se queden con los ejemplos que hemos visto el día de hoy, ¿vale? Para que no se les olvide y para que los tengamos lo suficientemente claros, ¿ok? Chicos, gracias por su atención, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Cualquier duda, cualquier inquietud me pueden escribir en la caja de comentarios, que ustedes saben que yo escribo rapidísimo, yo les contesto lo más pronto posible.
y espero pues que estos videos les sirvan bastante, ¿vale? Estos son ejemplos de análisis funcional con respecto al castigo positivo y al castigo negativo, asumiendo la clase funcional de respuesta como los consecuentes. La consecuencia en sí es lo que sucede después. Los consecuentes son el castigo positivo, el castigo negativo, el reforzamiento positivo o el refuerzo positivo, el reforzamiento negativo o el refuerzo negativo. Sepamos distinguir que existen consecuentes como refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo, y consecuencias como son los hechos que suceden una vez se emite una conducta, para que no lo olvidemos porque está justamente anotado en esta partecita. ¿Listo? Resulta muy importante no confundir los consecuentes con las consecuencias. Consecuente es el término psicológico que acabamos de definir y que, como hemos visto, hace referencia a algo específico que ocurre tras la respuesta de la persona y tiene una relación funcional con esta, ¿cierto? Estrictamente un consecuente es un refuerzo o un castigo. Consecuencia es un término popular que no ha sido desarrollado ni es propio de la disciplina de la psicología. A diferencia de los consecuentes, una consecuencia no tiene ninguna función sobre la conducta que la precede. A pesar de esto, puede emplearse el análisis funcional para designar los efectos que tiene el comportamiento de la persona a mediano o a largo plazo. ¿Ok? Memorícese esto. Consecuencia, lo que sucede antes, lo que sucede después, perdón. Consecuente, la función. Consecuente, castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo o refuerzo negativo, para que no se nos vaya a olvidar, ¿vale? Para que no se nos vaya a olvidar. Y también nos dice pues que existen consecuencias a medio y largo, pues que vienen siendo las consecuencias inmediatas y las consecuencias demoradas. ¿Ok? Bien. Gracias chicos por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Hasta la próxima.